vamos a empezar. Cuando te diga cambio, tú haces el cambio, ¿sí? Ok, dale pues, arranque. Supongo que cambié una vez para la primera, ¿no? Dice, la organización está grabando, continuar. Tengo que poner aquí yo. Ok, me están pidiendo permiso a mí también. Ajá, bueno, y vamos a hablar sobre el balance de materia. Sí, dale a la siguiente. Ok. No, a la siguiente. A la 2. Ahí, exacto. Ahí. No. Ahí. Ajá. Bueno, los balances de materia están regidos, en este caso, estamos hablando de balances de materia con reacciones químicas. Sabemos que los balances de materia con reacciones químicas, estamos hablando de una transformación de unos compuestos que inicialmente tenían unas características muy particulares a otros que van a ser de otras características. Sin embargo, lo que existe es un reordenamiento de los átomos existentes en el mismo. ¿Qué significa esto? De que la materia se sigue conservando. Quiere decir que simplemente hay una transformación existente y presente dentro de la misma. Si nosotros nos recordamos, la ecuación general que hemos trabajado, estamos trabajando, es la entrada menos el consumo más la producción menos la acumulación es igual a la salida. En este sentido, todo aquello que se consume son los reactivos y todo aquello que se produce son los productos. En una reacción química, como podemos ver, tenemos una ecuación química que es la representación de la misma y que va a proveer dos tipos de información, la cualitativa y la cuantitativa. Si nosotros nos podemos ver aquí la reacción química que vemos en la pantalla, tenemos los reactivos, que en este caso en particular es el cloro y el hidrógeno, y tenemos los productos, que en este caso sería la formación del ácido clorhídrico. En forma cualitativa nos va a indicar los tipos de reactivos y los productos que se están formando o que se están transformando. ¿Qué nos permite a nosotros saber con esto? Nosotros nos podemos determinar el peso molecular de las sustancias involucradas, por ejemplo, y también podemos observar el reordenamiento que existe y cuántas sustancias químicas están dentro de esta reacción química. En particular, en esta tenemos dos reactivos y tenemos la generación del producto. También nos va a dar una relación cuantitativa que está basada en la estequiometría de esta reacción. Hay que recordar que toda ecuación química debemos hacer un balance de materia en este caso, pero también un balance atómicamente hablando. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, tenemos aquí dos cloros, dos hidrógenos y al final debemos mantener los dos cloros y los dos hidrógenos. Cuantitativamente nos va a dar las proporciones que existen dentro del mismo. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un mol de cloro por un mol de hidrógeno forman 2 moles de ácido clorhídrico. Cabe resaltar que también podemos indicarlos como libra-mol, kilomol, entre otros. Sin embargo, hay que mantener siempre la misma forma o vocabulario. Es decir, que yo puedo decir que tengo un kilomol de cloro, forman 2 kilomoles de ácido clorhídrico. En la siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver lo que les estaba diciendo yo en conversando. Entonces, esto está basado en la estequiometría, en la cual es simplemente una teoría que nos va a permitir a nosotros determinar o conocer las proporciones en cuál se mezcla una sustancia química dentro de esa reacción química. Es decir, si yo tengo aquí un mol de hidrógeno y yo quiero saber cuánto se forman, por ejemplo, de 5 moles de hidrógeno dentro de esta reacción química, yo puedo decir que se forman 10 moles de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. La ecuación química, como les estaba diciendo, cumple con la ley de conservación de las masas y es donde nosotros vamos a trabajarla dentro de este punto de vista. Siguiente. De estas reacciones químicas nos van a decir a nosotros ciertos datos que tenemos que siempre tomar en cuenta. Uno, que son los coeficientes que tenemos, y estos coeficientes es importante por ello que siempre sepamos realizar. Es decir, nosotros no podemos entrar a una reacción química sin previamente haber verificado que la misma está balanceada. Y eso significa que todos los átomos que existen entre ellos se encuentren totalmente balanceados. Y eso significa también
que equitativamente estamos dentro de la parte estequiométrica, es decir, que siempre vamos a mantener la misma traducción. Es decir, que si tenemos en este caso 2 moles, por ejemplo, ¿no? de una sustancia en específico, y tenemos un mol que se consume, entonces tenemos esa relación. En este caso, acuérdense que en este caso serían 2 moles producidos de por cada mol consumido de. Es decir, en estos son consumos y estos son producciones, que en la ecuación de nosotros se van a llamar C por consumo y G por generación. Siguiente. Existen unas terminologías básicas que yo se las había mandado ya a investigar, en las cuales tenemos, y recordando, tenemos el reactivo limitante, que simplemente es aquel que se encuentra en menor proporción y por lo tanto, al consumirse él totalmente, tiende a parar la reacción química porque al faltar uno de los reactantes, automáticamente la reacción química se detiene. El reactivo en exceso, como su nombre lo dice, se encuentra en mayor proporción que los demás reactivos y, por supuesto, él va a sobrar dentro de la reacción química. Tenemos algo que se llama fracción de conversión o conversión fraccional. Es la relación entre la cantidad de reactivo que reaccionó y la cantidad de reactivo que se está alimentando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo decir que el reactivo limitante se va a consumir en un 90%. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso a la reacción química 100 kilos, por ejemplo, del reactivo limitante, y yo digo que tiene una conversión del 90%, eso significa que solamente 90 kilogramos de ese reactivo es que se va a consumir, y es aquello que va a entrar a la reacción química. Esto significa que ese reactivo limitante va a sobrar en 10 kilogramos y, por supuesto, va a tener una salida. Hay que tener en cuenta 2 cosas importantes. Cuando el reactivo limitante se consume en su totalidad y cuando el reactivo limitante está sujeto a una fracción de conversión. Si el reactivo limitante se consume en su totalidad, esto va a suceder de la siguiente manera. La entrada va a ser igual al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que E va a ser igual a C. Es decir, que todo lo que entra se va a consumir. En el caso que el reactivo limitante esté sujeto a una conversión, en este caso va a ser que la entrada, porque él entra al sistema, se va a consumir, va a ser igual a la salida. ¿Por qué? Porque en este caso hay una porción de él que va a salir y no reacciona y que puede ser recuperado posteriormente. Entonces hay que tener en cuenta que el reactivo limitante también puede salir si, solo si está sujeto a conversión. Esta conversión, valga decirlo, que a veces no son directamente por el reactivo limitante, es decir, sino que se debe al equipo, es decir, al reactor. Es decir, el reactor, por ejemplo, funciona a una capacidad de, y eso automáticamente hace que el reactivo limitante se va a consumir bajo esa capacidad. Siguiente, por favor. Tenemos otro término que es importancia, que tenemos lo que se denomina cantidad teórica. La cantidad teórica es la cantidad de un reactivo que hace que reaccione todo el reactivo limitante. Es de lo que nosotros pensamos, que a veces ustedes, por ejemplo, y muchos me colocaban, que si yo estaba hablando del rendimiento teórico. El rendimiento teórico es una cosa y la reacción, el rendimiento global o fraccionado es otro. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El porcentaje en exceso es la cantidad del reactivo en exceso que se consigue en mayor proporción y, por supuesto, también existe una fórmula que hay que calcularlo. Este en particular está sujeto a la cantidad que se consume del reactivo limitante. ¿A qué me refiero esto? Esto está sujeto a que, por ejemplo, si el reactivo limitante consume del reactivo en exceso 40 kilogramos, entonces eso quiere decir para mí el 100% de ese reactivo. Pero si yo no tengo 40 kilogramos, sino de ese reactivo en exceso, yo tengo, por ejemplo, 80 kilogramos, quiere decir que yo tengo 50, tengo es el doble en exceso. Quiere decir que yo tengo el 100% en exceso. Que tengo el doble de lo que yo necesito en ese sistema. Sin embargo, hay una fórmula para calcularlo que es la cantidad de ese reactivo alimentado menos la cantidad teórica de ese reactivo que se consume entre la cantidad teórica del mismo por ciento.
Hay que acotar o hay que reflexionar que en un sistema de reacciones químicas pueden suceder la reacción principal y unas reacciones que se llaman secundarias. La reacción principal es lo que yo deseo producir, es el producto principal, y las reacciones secundarias son productos que se generan a través de esas reacciones y que a veces es por una falta de control o de variables del sistema. Por ejemplo, tiempos de fermentación, si estamos hablando de un sistema de fermentación, puede ser temperaturas, entre otros. Va a hacer que estas reacciones químicas se dividan en deseadas e indeseadas o no deseadas. La deseada es la del producto que se quiere fabricar y la indeseada es del producto que no está dentro del sistema de producción. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de alcoholes, el producto a fabricar vendría siendo el alcohol. Es decir, esa sería la reacción deseada cuando se está fabricando el alcohol. Sin embargo, una reacción indeseada es cuando se fabrica a partir de esos reactantes, de ese consumo, de esos reactivos, se fabrica, por ejemplo, el vinagre. Paralelamente se darían las dos. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno busca controlar a través de las variables, ¿no? Y de las inspecciones continuas, que se forme la deseada sobre la indeseada. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos dos términos que son importancia, que tenemos que tomar en cuenta, que están funcional o que están parte de lo que nosotros necesitamos, que son el rendimiento y la selectividad. Esto tiende a formarse o están relacionados con esas reacciones secundarias que nosotros no deseamos, sin embargo están dentro de ese sistema que estamos produciéndolo. El rendimiento es una relación entre los moles formados del producto que yo deseo que se forme y los moles, entre los moles del producto que se hubiera formado si no existiese esa reacción secundaria y todo el reactivo limitante reaccionara. Es decir, cuando ocurre una reacción secundaria, ¿no? El reactivo limitante se divide como en dos, ¿sí? Acuérdense que en ecuaciones químicas, en reacciones químicas, quien nos dirige o nos direcciona es el reactivo limitante. Es decir, a través de él es que uno hace los cálculos estequiométricos. Entonces, el reactivo limitante, imagínense que la cantidad de reactivo limitante se está dividiendo en las reacciones químicas, en la deseada y la indeseada. A veces puede ser que la proporción, por supuesto, es más hacia la deseada que la indeseada. Sin embargo, este reactivo limitante se va a dividir en dos proporciones. En este sentido, lo deseado es que el rendimiento es cuando todo el reactivo limitante reaccionara ¿hacia dónde? Hacia la deseada, hacia donde yo quiero direccionar. Entonces, yo calcularía la cantidad de moles del producto deseado si todo el reactivo limitante reacciona solamente hacia la reacción deseada. Y lo divido. Entonces, vamos a suponer que el reactivo limitante, haciendo el cálculo matemático, me da que tengo 200 kilogramos del producto deseado y yo produje en forma práctica 150 moles del producto deseado, pero en forma práctica. Entonces, yo dividiría 150 moles entre 200 moles y ese es el rendimiento de la reacción química. La selectividad es otra cosa. La selectividad es cuando estamos hablando de la cantidad del producto deseado entre el producto indeseado. Es decir, es hablar de la cantidad de producto que yo deseo producir entre la cantidad de producto que yo no desearía que se produzca. Si estamos hablando a través de la fermentación, serían, por ejemplo, los moles de producto alcohol entre los moles del producto vinagre. Esto nos va a dar una relación, una proporción que nosotros podemos utilizarla. Y eso nos va a determinar, por ejemplo, si yo les digo que tenemos una selectividad de 2, quiere decir que por cada mol de producto deseado, ¿no? Es decir, tenemos 2 por los moles de producto indeseado. Es decir, que vamos a tener el doble. La selectividad quiere decir que es mayor. La siguiente.
Estos son términos que por supuesto yo se los mandé a investigar, sin embargo es importante que nosotros los conozcamos. Tenemos lo que es la conversión global y la conversión por paso. La conversión global es cuando estamos hablando de todo el sistema y la conversión por paso es cuando solamente es dirigido en el reactor químico donde está sucediendo la reacción química. La global es la entrada del producto al proceso, todo el proceso, que en la siguiente lámina lo vamos a ver diferente, para que lo vean cómo es a lo que yo me refiero, menos la salida del reactivo en proceso entre la entrada de ese reactivo. Y la del paso es ya cuando estamos hablando solamente cuando entra al reactor químico, es decir, directamente. Vamos a colocar la otra para que vean a qué me estoy refiriendo, por favor. Para que aquí se ve como mejor que a qué uno se refiere. No, ahí. Dense en cuenta lo siguiente. Tenemos la global. ¿Qué sería la global? La global es cuando estoy hablando de lo que entra a todo el sistema. En este caso, ¿quién entra al sistema? Entra 75 moles del producto A, ¿sí? Del compuesto del reactivo A. Entonces sería la global, estoy hablando de todo el sistema. Entonces yo tengo que verificar si ese producto A sale del sistema. En este caso en particular no sale del sistema, entonces coloco que sale 0. Entre la cantidad teórica de lo que él entra por 100. Entonces esto quiere decir que él tiene una conversión, dime. Aquí usted dice que es lo que entra menos lo que sale, pero aquí yo veo que entra ese reactor, pero ahí, ¿qué se refiere? No, estamos hablando de la global. La global entra al sistema. Ok, pero el sistema se refiere a todo. A todo. Cuando aquí al final sale algo, global, pues. La global es cuando entras a todo el sistema. Es como que es cuando inicia el sistema y cuando termina. La materia, la primera materia que entra en el sistema, cuando hacemos el diagrama, los primeros datos que entran. Exactamente. Es lo que entra al principio. Y la que sale... Eso es la global. Ok, pero aquí usted puso que menos 0 mol de la cantidad. Es porque aquí al final no salió ese producto. Se consumió todo, supongo. Estoy hablando de la global. La global es todo el sistema. Sí, estoy involucrando a los que están en círculos azules, que es donde entra, date cuenta que aquí entra el sistema y esta es la salida de todo el sistema. Porque lo que estamos aquí adentro son las recirculaciones que no salen al sistema, sino que están dentro del sistema, se quedan. Y las otras dos corrientes que están en morado no salen del sistema, sino que están dentro del sistema. Ellos también se mantienen en el sistema. El sistema es donde existe la entrada hasta la salida final. Ese es el sistema. Entonces, la global sería lo que entra al sistema de ese producto y uno siempre lo hace en función del reactivo limitante. Por eso es importante saber calcular el reactivo limitante. Entran 75 moles al sistema de A, pero no sale A, quiere decir porque es un reactivo limitante, él se transformó totalmente, se transforma dentro del sistema global, entre 75 me da una conversión de 100%, es decir, que para mí el sistema se está consumiendo todo lo que entra de A, el sistema. Sin embargo, cuando yo hago el cálculo por paso, el paso es cuando hablo solamente del reactor. Ya ahorita sí estoy hablando solo del reactor químico. En este caso, entran 100 moles de A y salen 25 moles de A y 75 moles de B. Entonces, ¿cómo sería la del paso? Sería los 100 moles de A, porque es lo que entra, menos lo que sale de A, que serían 25, entre 100. Quiere decir que hay una conversión de 75% de A en el reactor. Eso es lo que uno llama fracción de conversión. Cuando yo digo, mira, el reactivo limitante se está convirtiendo en un 75%. Quiere decir que solamente en el reactor el 75% de ese compuesto se transforma en los productos deseados. Y por supuesto va a haber una salida. Ahora, si yo veo a grandes rasgos, ¿el sistema está funcionando de forma óptima? Sí. Porque yo estoy observando la global, que estoy viendo que no hay pérdida de mi producto A. Es decir, mi producto A, es decir, mi compuesto A, que es mi reactivo limitante, no se pierde. Sin embargo, cuando me voy directamente al reactor, observo que la conversión de él está en 75%.
¿Qué tengo que hacer yo como ingeniero? Yo debería establecer unos lineamientos, hacer unos estudios para aumentar la conversión en el reactor y, por supuesto, aumentar la conversión a nivel general de optimizar el sistema productivo. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe, y todo esto fue con el reactivo limitante, que se realizan los cálculos. Siempre el reactivo limitante. Okay. La siguiente. Entonces, lo que ya les había comentado, tenemos en estas reacciones químicas, tenemos por supuesto, los reactivos, ¿no? Los reactivos químicos que simplemente entran al sistema, que son las entradas. Tenemos las generaciones que se suman, que son los productos. Los consumos se restan, pero si los paso al otro miembro, se suman y están igual a la salida. Cabe resaltar y es de importancia tomar en cuenta que en algunas ocasiones el reactivo, por supuesto, se tiende a recircular con el objetivo de optimizar el sistema productivo, porque siempre tenemos que pensar de que no podemos hacer que ese producto salga. Sin embargo, si sale, se les depura, se hace una depuración y se le vuelve a incorporar al sistema para que se produzca adecuadamente. Siguiente. Ok, lo primero en principal que vamos a ver este ejercicio, esto es para que más o menos es la primera vista para ver cómo se hace un balance de materia, ¿no? En este caso en particular ya se les está diciendo que hay un exceso, se les está diciendo quién es el compuesto en exceso. Y cabe resaltar primero que es una reacción de combustión. Por supuesto, solamente, como le dice el problema, solamente está ocurriendo la deseada, no hay reacción indeseada, porque acuérdense que la deseada es cuando es la de dióxido de carbono, la indeseada es con monóxido de carbono. Entonces, particularmente se dice de que todo lo que se está produciendo, todo lo que está sucediendo, está pasando directamente a deseada. Aquí dice, por ejemplo, algo importante también es que los balances, cuando se realizan es por cada compuesto químico. Es decir, que si yo tengo 5 compuestos químicos, 5 compuestos ingresan al sistema y 5 balances debo de hacer. Por ejemplo, en este caso yo tendría que hacer un balance para el metano, un balance para el oxígeno, un balance para el nitrógeno, porque acompaña al aire, un balance para el dióxido de carbono y un balance para el hidrógeno. Para el caso del aire, siempre nosotros para combustión vamos a tomar en cuenta que la variable va a ser 25% de oxígeno y 79% de nitrógeno. En forma general, para un completar un 100%, sea en X o en Y. Entonces el problema me dice lo siguiente, me dice, se quema completamente, lo primero que me están diciendo es que es completamente, eso quiere decir que no va a haber salida de él, 40 kilomol de metano en un horno con un 100% de aire en exceso. Ya sabemos que el aire está en 100% en exceso, quiere decir que lo que yo necesito el doble para hacer el exceso del 100%. Determinar la composición de los humos de salida de la chimenea. Hacemos el gráfico que siempre hacemos, donde vemos que F1 son 40 kilomol de metano, F2 es el aire, sabiendo que el aire entra 79% de nitrógeno con 25% de oxígeno, es decir, 0,79 con 0,21, y vamos a ver qué sale en F3. Entonces, si ponemos a analizar qué sale en F3, primero, metano no va a salir porque sabemos que el metano se consumió totalmente. Sabemos que el aire está en exceso, porque nos están diciendo que el aire está en exceso. Eso automáticamente nos está diciendo que el nitrógeno y el oxígeno tienen que salir. Ya tenemos 2 compuestos que están saliendo. Tiene que salir los que se genera, quiere decir aquellos productos. Y sale el agua y sale el dióxido de carbono. En la siguiente, por favor. Como ya vemos, en este caso, la reacción química ya está balanceada. Sin embargo, siempre hay que balancearla. Vemos que tenemos un carbono, tenemos 4 hidrógenos aquí, y aquí tenemos 4 oxígenos con 4 oxígenos.
Entonces la reacción química siempre la tenemos que verificar, no es que digamos, ya tienen los coeficientes y no la vamos a verificar, siempre verificamos. Vamos a ir respondiendo las preguntas para ver cómo se calcula. Entonces dice, ¿qué cantidad de oxígeno necesito? Es decir, ¿qué cantidad exactamente se necesitaría de oxígeno? Se hace a partir del reactivo limitante, ¿no? Entonces el oxígeno requerido sería 40 kilomol, que es a partir de lo que yo obtengo, vamos a recordar, por 2 kilomol de oxígeno por 1 kilomol de metano. Y obtengo la cantidad de oxígeno que requiero. Pero me están diciendo que yo tengo el 100% de exceso. Esta fórmula que ustedes ven aquí es una fórmula para determinar cualquier sustancia que se consiga en exceso. En este caso sería la cantidad de oxígeno en exceso va a ser igual a la cantidad de oxígeno requerido por 1 más el porcentaje que nos dan entre 100. En este caso nos está dando el valor 160 kilomol de oxígeno en exceso. Eso significa que si yo hago el cálculo matemático, esto significa que voy a obtener un 80 kilomol de exceso. Ajá, el otro. Ahora bien, para calcular la cantidad de aire que hay o la cantidad de aire que tenemos, sabemos que el oxígeno solamente corresponde al 0,21 de la cantidad del aire que entra. Y entonces nosotros tendríamos que determinar la cantidad de aire que entra, vendría siendo, sabiendo que la Y significa que son los moles de oxígeno de los moles de aire existentes, simplemente hago un despeje para determinar los moles de aire que entran al sistema, dando un valor de 762 kilomol. Para determinar la cantidad de nitrógeno presente, vamos a utilizar la cantidad de aire que obtuvimos, la vamos a multiplicar por la composición de él y nos da 607 kilomol. La siguiente. Entonces, ya al tener esos valores, porque todavía no hemos hecho ningún balance de materia. Ojo, eso lo que hicimos ahorita fue construcción. Ahorita vamos recién a hacer los balances de materia. Entonces podemos ver lo siguiente. Acuérdense que el balance les dije que se hace por los componentes. Si tenemos 5 componentes, son 5 balances que tenemos que hacer. Tenemos la ecuación general, que en este caso sabemos que no hay acumulación. Tenemos lo que entra más lo que se genera va a ser igual a lo que sale más lo que se consume. Para el metano, sabemos que como es el reactivo limitante, hemos dicho que todo lo que entra se tiene que consumir y esto nos va a dar 40 kilomol. Esto se debe a que él no sale, él no se genera y él no se produce. El balance para el dióxido de carbono, en el caso él no entra al sistema, en algunas ocasiones puede ser que entre, pero en este caso él no entra al sistema, él no se consume porque no es un reactivo, él se genera y sale. En este caso, como siempre, se hace a partir del reactivo limitante y hacemos el cálculo estequiométrico tal cual como lo sabemos hacer de química general o química industrial, donde colocamos utilizando, que en este caso es 1 kilomol de dióxido de carbono por cada kilomol de metano producido. Y me da 40 kilomol de dióxido de carbono. Hago otro balance para el agua y hago lo mismo cálculo matemático. En este caso en particular, acuérdense que estos valores que ustedes observan aquí son los valores estequiométricos de la reacción química, que vendría siendo en este caso 80 kilomol de agua. Hacemos un balance para el oxígeno, porque sabemos que él entra, se consume y sale, porque él está en exceso particularmente. Él entra en este caso 160 kilomol, que lo calculamos anteriormente. Se consumen solamente 40 kilomol. Se consumen 80 kilomol, que lo habíamos determinado igualito anteriormente, también lo podemos hacer, o hacemos el cálculo matemático y me da que tengo un 80 kilomol de oxígeno en exceso. En el caso del nitrógeno, él simplemente está acompañando al aire en el sistema, porque entra con el oxígeno, y él todo lo que entra tiene que salir por la reacción matemática correspondiente, entonces los 602 kilomol de nitrógeno tienen que salir exactamente. La siguiente. Entonces aquí hacemos un resumen de todos aquellos que salen, por supuesto, colocamos todos los compuestos que salen, porque en este caso no sale metano, hacemos el cálculo matemático de todas las corrientes que salen, sumamos, nos va a dar la corriente F3 y vamos a determinar la composición simplemente
dividiendo la cantidad de cada uno de ellos entre la cantidad total por 100 en caso que quede porcentaje, o si no, lo dejo como una fracción. Y eso es cálculo matemático de reacciones químicas. El otro diapositiva, ¿la puedes cargar? Voy a dejar compartir un ratico para subirlo. ¿Para la grabación? Sí. Ok, dale. Listo, play. Listo, ok. Bueno, vamos a este problema, más que todo, es para refrescar un poquito cómo se hacen esos cálculos matemáticos. Brevemente se dice lo siguiente: desde un punto de vista simplista, en un horno puede verse que hay un proceso que da una reacción principal y tenemos otra que tenemos una reacción secundaria. Sabemos que aquí tenemos, en este caso, dice, donde se mezcla el carbón, que vendría siendo este que está como representado con la C, 600 libras de mol con una tonelada, perdón, de óxido de hierro. ¿No? El proceso produce 1.200 libras de hierro pura, 183 libras de óxido de hierro y 85 libras de trióxido de hierro. Profe, aquí automáticamente a ver el ejercicio debemos balancear esas dos ecuaciones. Sí, pero aquí están balanceadas. Generalmente uno se las da balanceado, pero siempre tienen que verificar. Okay. Lo que se les está pidiendo aquí es más que todo, esto es más que todo para saber cómo hacerlo. El balance es lo que estábamos hablando anteriormente, que es la parte donde yo les dije, aquí recién vamos a empezar a balancear, que ustedes vieron balance de materia y ven la ecuación química que yo usamos siempre. Lo antes es construcción. Esto también sería construcción en caso que lo necesitáramos. Ojo. El porcentaje de carbono en exceso, la conversión, ¿no? Y la selectividad. Entonces, lo primero, ¿puedes subir, Tania? Creo que es Tania lo que está haciendo, ¿no? Tania, ¿no? Sí, aquí, ahí. Dale, no, bájalo, perdón. Ah, ok. Ok, ahí. Lo primero que aquí sale, los que están en el recuadro, no lo voy a decir porque simplemente este es calcular el peso molecular o la masa molecular de una sustancia química que ya nosotros sabemos cómo se hace utilizando la tabla periódica, ¿no? Calculamos la masa de cada uno de los compuestos existentes y determinamos, por supuesto, quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. El cálculo de cómo se hace también ustedes ya lo conocen anteriormente, por eso esa parte yo no la voy a refrescar, no nos vamos a acordar de ella. Simplemente en este caso, bueno, si lo queremos es verificar, acuérdense que se hace en función de los moles, puedo transformar unos moles en otro y compararlo o determinarlo a través de una fórmula química. So, independientemente del método que ustedes empleen para determinar el cálculo del reactivo limitante o en exceso, queda a criterio propio. ¿Ok? Sigue en la siguiente, por favor. ¿Dónde realmente es construcción para mí, que me dé importancia para mis problemas de balances de materia? Porque acuérdense que esto es construcción. Este ejercicio es de construcción, este ejercicio no es de balance. Por ejemplo, calcular el reactivo limitante o en exceso, en este caso está el exceso. Acuérdense que esto es calcular qué cantidad en exceso existía. En el problema anterior yo les di el exceso, les dije que eran 100% en exceso. En este caso se está calculando el reactivo en exceso, sería la cantidad de la sustancia que entra menos la cantidad que reacciona entre la cantidad que reacciona por 100. Y me da el porcentaje. En este caso también es importante determinar la conversión. Dese en cuenta que la conversión por paso, existe la conversión por paso y la global. Esta es la que es por paso. En este caso, sabemos, se le está pidiendo para determinar la conversión que existe de este compuesto, que es uno de los reactivos, a hierro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno sencillamente? Primero calculas la cantidad de hierro que se formarían, acuérdense que es la cantidad de hierro que se formaría si todo el reactivo limitante reaccionara hacia hierro. Es decir, hacemos el primer cálculo, es hacer que todo el compuesto reactivo limitante va directamente a hierro. ¿Sí? Todo el reactivo limitante. Y calculo la parte teórica de ese reactivo limitante, que es lo que se formaría. Luego,
en el problema me están diciendo una cantidad de hierro que realmente es la que se forma. Entonces yo hago el cálculo matemático de la cantidad de hierro, lo transformo en este caso, se están transformando a libra-mol, ¿no? Para hacer los cálculos matemáticos y divido los moles que realmente se forman entre los moles teóricos que deberían de formarse por 100 y determino la conversión de un paso, es decir, del paso, que es decir, del reactor químico. Y en el caso de determinar la selectividad, eso acuérdense que es el deseado entre el indeseado, es decir, el compuesto que se está formando, que yo deseo que se forme, que se produzca, entre la cantidad del compuesto que se produce en la reacción secundaria. En este caso en particular, sabemos que el deseado vendrían siendo los 21,5 libra-mol de hierro, porque es la reacción principal, entre la reacción indeseada, que sería el óxido de hierro, que se está formando a partir del cálculo matemático, si hay que hacerlo. Se multiplica por 100 y se determina la selectividad de él, es decir, que por cada mol de óxido de hierro que se forma, se producen 8.45 libra-mol de hierro. Por supuesto, este valor nunca puede ser 0, porque eso quiere decir que se está favoreciendo las indeseadas, cosa que no debe de suceder, y tampoco lo lógico es que sea 1, porque si tú dices que es 1, quiere decir que por cada las reacciones, esas dos reacciones, tanto la deseada como la indeseada, están trabajando en forma equimular, así que se está trabajando en forma igual y no es lo deseado. Siempre tienen que ser valores superiores para tratar de que entre mayor valor, quiere decir que la indeseada está haciendo menor proporción del compuesto. ¿Ok? Esto es más que todo construcción. El balance en las diapositivas que estábamos viendo anteriormente. El ejercicio que les voy a mandar a hacer es un ejercicio de hacer el balance, simplemente hacer el balance en una operación. Escúchese bien, es el compuesto, es lo que ocurre dentro de una operación química. Y para que ustedes determinen las entradas y las salidas, lo que se vaya a determinar. Posteriormente, se les va a explicar otra clase donde vamos a incorporarlo a esta reacción química con otro tipo que es con los gases, porque ahora comenzamos ya a mezclar los gases involucrados para que comencemos a profundizar con reacciones químicas, con gases y con otros compuestos. Ya listo, puedes dejar de grabar, Joan. Profe, con respecto, no manera de ejercicio, pero vamos a hacer solamente lo que nos explicó en la lámina, los balances sin hacer la construcción. No, la construcción se hace. Ok, que es la construcción y poner el cuadro al final y los balances de cada uno por los compuestos. Claro, lo que pasa es que lo primero es que tú aprendas a hacer el balance, pero para hacerlo tú primero tienes que construir el ejercicio. Queda como de atrás para adelante. Exactamente, porque acuérdense que es lo que pasa, que si tú no sabes cómo está construido tu ejercicio o cómo está, cómo lo vas a implementar, porque vamos a suponer que a veces sucede, no estoy diciendo que siempre, pero sí puede suceder, calculaste mal un reactivo limitante, todo el problema está mal. ¿Dónde yo sé que lo calculaste mal? En la construcción, porque eso es construcción, eso no es balance, eso es construcción. ¿Ves? Si calculas mal el peso molecular de una sustancia, eso es construcción, eso no es balance de materia, eso es construcción. Entonces, yo verifico siempre la construcción. ¿Por qué te tengo que verificar la construcción? Porque tengo que verificar que eso se esté dando adecuadamente. ¿Me entiendes? Claro, sí, porque yo puedo me va a dar resultados, pero quizá erróneos si meto alguna cuenta mal. Exacto. Entonces, yo siempre, lo que pasa es que el primer ejercicio siempre de reacción química es muy suave. Y yo lo digo suave porque es ejercicio que es con una reacción química, con una sola, no les pongo deseada con indeseada, o puede ser que le coloque una deseada con indeseada, pero no son ese tipo de reacciones químicas que es simplemente, por ejemplo, calcularle la selectividad para que ustedes recuerden qué significa selectividad, qué significa. Más sin embargo, luego tenemos que hacer uno que ustedes manejen las dos reacciones al mismo tiempo, paralelamente las van a calcular. Esa es la segunda etapa. Pero para eso primero les explico otro ejercicio para profundizar un poquito más, que aunque igualito lo vamos a ver, pero ya está inmerso en un todo, es decir, en una parte grande. Entonces vamos a ver justamente ese compuesto como una recirculación
para que ustedes vean, mira, esto es lo que está sucediendo. Ya se van a dar cuenta y ahí sí determinamos la global, determinamos la de paso, determinamos selectividad en caso que se necesite, entre otros. Ok, profe, ¿cuándo me mandaría el ejercicio y cuándo hay que enviarlo? El ejercicio se lo mando ahorita por el WhatsApp. ¿Y cuándo habría que entregarlo? Hoy estamos sábado, yo les puedo dar 5 días, porque realmente el ejercicio es muy sencillo, se los digo yo que es sencillo. Y coordinaríamos para la otra clase que me interesaría. Yo creo que los jueves de la semana que viene podemos hacerlo en la noche. Exacto, se entregaría el jueves y se haría la clase el jueves. Exactamente. Ok, chévere. Aquí lo que tienen que estar muy pendientes, así como todo el ejercicio anterior, es que todo tiene esta instrucción, es muy detallista, ¿sí? Dense en cuenta que el balance de materia no es difícil, sino que es detallista. Es decir, no tiene que ser todas las cosas muy sistemáticamente, porque un solo valor que te equivoques, todo el problema está mal. Todo. Sí, profe, y lo que veo aquí que es mi error particular, que uno lee muy rápido, no pone atención al problema, al enunciado. El enunciado te dice una palabra, te dice un dato muy importante, como el que usted leyó ahí, en exceso. Yo no, cuando dijo el aire, al 100% en exceso. Yo exceso, yo uno de esto. Cuando te dijo ahí, aportó un valor importante al ejercicio que sacando las cuentas, pues. Entonces eso me cambiaría claro. a mí en mis cuentas si no veo esa palabra, que cada palabra que me dice el enunciado, pues el problema, pues. Sí, es por ello que yo siempre, por eso siempre les digo que lean, relean y vuelvan a leer, porque a veces el ejercicio te da un solo dato que es importante y con él se va todo el problema. Entonces tú dices, mira, el ejercicio me dijo esto. Entonces uno como que dice, sí, es que justamente eso es la punta de ancla del ejercicio. Ahorita lo que necesito es que aprendan a hacer el balance de materia usando reacción química. Por eso que les voy a mandar un ejercicio sencillo, que no sea complicado. En el sentido complicado me refiero a que no va a ser un ejercicio con 3 reacciones químicas ni nada. Va a ser un ejercicio sencillo, pero es para que ustedes hagan el ejercicio y que ustedes aprendan a hacerlo, el balance de materia con reacción química. Luego incluimos, después del balance de materia con reacción química, se incluye él dentro de un reactor con recirculación, después se incorporan los gases, incorporamos líquido con gases. Entonces, lo que pasa es que esta materia cada rato se le va incluyendo algo. Esa es la diferencia de esta materia puede ser con, por ejemplo, con química general, que ustedes veían un contenido, terminaban el contenido y seguían a otro. No, en este caso no. Este contenido se casa con el otro y con el otro y con el otro y así va. Este contenido es así. Este contenido es continuo, vamos a decirlo así. ¿Alguna otra pregunta? No, pues. Joan, estás encargado de hacer el aula para el día jueves. Okay. No sé, puede ser a las 8 de la noche, no hay problema. Okay, sí. Yo ahorita monto el video a YouTube una vez, lo mando el enlace y programo la clase para el jueves a las 8. Ok, exacto. Entonces yo les mando el ejercicio para que lo vayan desarrollando poco a poco y lo puedan realizar. Ok, pero y si quiere hacemos lo mismo que esta vez, nos manda la diapositiva siguiente antes el grupo y la madre si puede ver en la clase, cualquiera de los dos, que la compartamos y te va explicando para evitar ese problema, el problema que tuvimos al inicio. Sí, en mi computadora no quiere nada con Zoom. O vemos si nos cambiamos para allá, para la cual nos dijo. Pues. Sí, yo me he dado cuenta que no me quiere agarrar no sé, no quiere. Igual vamos a investigar lo del BBB, a ver. También, esa es otra opción. Sin embargo, bueno, el objetivo es que igual todos se pueden dar por aquí porque la próxima clase es un ejercicio que se le incluye otro poquito más y así va. Okay, igual que en primer corte. Exacto. Okay, vamos a ir haciendo poco a poco los ejercicios. Okay. Muy bien, pues. Bueno, cuídense, Dios los bendiga. Ya les mando el ejercicio por el WhatsApp. Ok, muy bien, que estén bien. Okay. Bye. Voy a salir. Bye. Cuídense.